¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Piel con Vida por darme la oportunidad de presentar esta enfermedad, la viruela del mono. Bueno, como sabemos, esta enfermedad pues actualmente está un poquito en boga, principalmente por el antecedente que tenemos ya de la pandemia del COVID. Entonces vamos a hablar primero que nada de un poquito de historia, ¿sí? de la viruela del mono. Este es un virus que se aisló en el África en 1958. Este virus pues se consideraba como endémico en el África occidental y en la parte central, específicamente en la cuenca del Congo. No fue hasta 1970 cuando se describieron los primeros casos de esta enfermedad en humanos, donde se encontró que había una transmisión del animal al humano, ya que el animal es el reservorio de este virus, ¿no? Y que ahí fue donde se aisló inicialmente en el 58. No fue hasta 1996 y 1997 donde hubo un repunte de casos en el Congo. Pero no hubo mucho auge con esto, no hubo mucho reporte acerca de la evolución de estos pacientes, sino que tuvo que ser hasta el 2003 cuando esta enfermedad llega al continente americano, específicamente a los Estados Unidos, donde por medio de ardillas y roedores que se importaron del África, ¿sí? Se reportaron 72 pacientes que presentaban síntomas de la enfermedad y ninguno de ellos tenía ni familiares ni gente cercana que hubieran viajado al África. Ahí fue donde ellos dedujeron que este virus era capaz de propagarse fuera de su territorio natural, ¿sí? Fuera de su nicho ecológico. En este caso, pues fue una enfermedad importada a los Estados Unidos, ¿sí? Pasó esto y hasta el 2017, ¿sí? Hubo otra vez un repunte de casos en Nigeria, ¿sí? Con una variedad no grave de la enfermedad, donde 500 casos fueron sospechosos y 200 casos aproximadamente confirmados de la enfermedad. Aquí fue donde primera vez se describe un porcentaje de mortalidad del 3% asociado a este problema. Para el 2018, ¿sí? Esta enfermedad llega a Europa, ¿sí? Específicamente en Inglaterra, fue donde se reportaron los primeros casos, y posteriormente al resto del mundo, ¿no? Ya ahora para el 2022. O sea, tenemos esta enfermedad ya en pues, gran parte de los países. Y bueno, ¿qué características tiene este virus? Es un virus con envoltura, es un virus ADN de doble cadena, bicatenario, es del género Orthopoxvirus y de la familia Poxviridae. Tiene dos variantes o dos clados. Uno, el centroafricano, que es el que pues, primero se describió en la cuenca del Congo. Este se asocia a una enfermedad más grave, reportando hasta un 10% de letalidad. Y la otra variante, que es la del África Occidental, que es una variedad más leve, que es la que se describió en Nigeria, ¿no? Aquellos 200 casos confirmados, era de esta variedad. Bueno, se considera una zoonosis, ¿sí? Es una enfermedad que se transmite del animal al humano por contacto de sangre, de fluidos corporales, de lesiones en la piel y en las mucosas. Hay tres reservorios naturales de los animales. Uno es la rata gigante de Gambia,
el otro es el mono mangabey, que se han reportado en algunos otros primates también como reservorios, y la ardilla del Congo. Sin embargo, pues actualmente pues ya no se considera nada más una zoonosis, ya que ya hay transmisión de persona a persona, ¿sí? Por vía respiratoria, aunque la transmisión por gotas debe ser muy prolongada y estrecha para que se dé. Principalmente la transmisión va a ser por lesiones cutáneas o objetos contaminados muy recientemente. Ya hay reportes también de transmisión transplacentaria, pero el principal factor de transmisión o la vía de transmisión es la sexual, ¿no? O el contacto íntimo estrecho. Este es un mapa que podemos encontrar en la página de la CDC, estas informaciones hasta el día 19 de septiembre, donde reportan un total de 62.406 casos a nivel mundial, ¿sí? Confirmados de viruela del mono. ¿Sí? Pues de aquí son 104 países los que ya reportan, la mayoría de ellos sin antecedentes de haber tenido reportes de la enfermedad históricamente. Los que están punteados en azul son los que ya habían tenido reportes previos, ¿sí? Y los que están en naranja pues son los nuevos, ¿no? Los que nunca habían tenido reportes de casos. Y el tamaño del círculo indica la proporción de casos reportados, ¿no? Sabemos que pues, en países latinoamericanos el sistema epidemiológico de reporte de casos no es tan eficaz, entonces quizás está un poquito subvalorado este dato, ¿no? Aquí tenemos en México, ¿sí? En la parte de abajo podemos ver que el número de casos reportados hasta esta fecha en México era de 1,050 casos, nada despreciables, y sabemos que seguramente hay muchísimos más que no se han reportado aún. Y en cuanto al número de muertes, si se fijan, Estados Unidos, aquí en América es Estados Unidos, el Ecuador, Brasil, Cuba son los que reportan muertes, de 20 en total a nivel mundial. Sí, y o sea, en realidad la mortalidad asociada a esta enfermedad es muy baja. Ahora, el cuadro clínico va a tener algunas similitudes con la viruela, ¿no? La viruela pues, se erradicó ya hace muchos años, ¿sí? Sin embargo, es un virus que se le parece. Y bueno, ¿qué similitudes puede tener con la viruela? Pues bueno, las lesiones cutáneas son muy parecidas, la topografía, ¿sí? descrita clásicamente de la viruela y de la viruela del mono son muy parecidas, y cómo progresa esta enfermedad. 7-14 días es la incubación descrita, ¿sí? Para la viruela del mono. Posteriormente el paciente va a presentar pródromos como pues, ataque al estado general, fatiga, malestar, fiebre, la cual es temperaturas de 39,5 hasta 41,5, o sea, fiebre muy elevada, y posteriormente va a presentar exantema y linfadenopatía. La linfadenopatía se describe como una linfadenopatía inguinal, axilar, cervical, submaxilar. Y el exantema inicia habitualmente en el sitio de inoculación, ¿sí? Y de ahí se disemina al resto de la piel de forma centrífuga, ¿sí? La describen también como localizada o diseminada, localizada cuando se localiza más hacia el área de inoculación y no tiene gran diseminación, y diseminada cuando obviamente el sitio de inoculación se va a las extremidades, a manos, pies, y afecta pues gran parte de la piel. La afección cutánea pues es la más importante, después sigue la mucosa oral, conjuntival y la genital. Morfológicamente, estas lesiones van a estar caracterizadas al inicio por máculas,
que van a progresar a pápulas y después de ahí pueden pasar de pápulas directamente a costras o papulovesículas o pústulas incluso, ¿no? Se refieren en algunos casos que cuando está en la fase pustular el paciente puede presentar una exacerbación de la fiebre y del ataque al estado general, ¿sí? Y estas vesículas van a progresar a costras, ¿sí? Esta es una evolución muy parecida también a lo que tiene la varicela, ¿no? En estas etapas, ¿no? También se habla de que en la fase costrosa ya no hay propagación o ya no hay contagio de los pacientes. Las lesiones van a ser más profundas, ¿sí? Que en la varicela. Van a ser de tipo, por eso dice que se parece más a la viruela, ¿no? Porque son lesiones más induradas, pero no dolorosas. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Donde podemos ver, ¿sí? Que hay diferentes etapas de las lesiones. Tenemos aquí, estoy señalando con el cursor, lesiones papulares, lesiones ulceradas, ¿sí? Después de que se rompen las vesículas o las pústulas, dejan estas úlceras, ¿sí? Y ya lesiones, en algunos sitios ya lesiones costrosas, ¿no? Aquí vemos una vesícula también y vemos cómo este paciente tiene lesiones muy diseminadas. Esto es lo clásico que se describe en la viruela del mono. Aquí vemos otra afección de extremidades, ¿sí? Vean cómo hay pápulas, pústulas, ¿sí? Hay máculas, hay todavía lesiones en fase de mancha, ¿sí? Aquí no vemos todavía lesiones residuales, todas las lesiones están en una fase aguda de la enfermedad. Y aquí vemos estas lesiones que, si las palpáramos, son lesiones induradas. Aquí está una pápula, aquí ya vemos estas pústulas, que las describe como vesículas tensas o papulovesículas, pero tienen ese contenido purulento, ¿sí? Que habitualmente es un contenido purulento aséptico. Aparte de las lesiones residuales que puede dejar esto, como son las cicatrices, ¿sí? Hay otras complicaciones, la fiebre, que cuando hay lesiones pustulosas se describe que la fiebre puede incrementar o puede continuar todavía más tiempo. Puede haber vómitos, ¿sí? Diarrea y otras complicaciones que son atribuibles a muchos otros virus también, como son las neumonitis, las encefalitis, puede haber sepsis o infecciones secundarias de la piel o de los tejidos blandos, principalmente con abscesos bacterianos. Aunque veamos todo esto, ¿sí? El cuadro siempre va a ser más leve que el cuadro que presenta la viruela. Quiero presentarles un resumen de este artículo, porque esta es una enfermedad prácticamente que no se conocía muy bien o que no se conoce muy bien. En este artículo publicado recientemente en Lancet, es un estudio español donde ellos estudian a 181 pacientes y nos muestran otro panorama al ya conocido o otras presentaciones clínicas a las ya conocidas habitualmente de la viruela del mono. Entonces, está interesante. Los primeros casos autóctonos pues se describieron en Inglaterra, ¿sí? Para mayo del 2022. Ellos tienen una serie de 7, 8 casos más o menos donde se estudian muy bien y les dan seguimiento. Pacientes que no habían viajado al África, que se contagiaron ahí en Inglaterra. La mayoría de ellos eran hombres que tenían sexo con hombres como principal factor de riesgo. En más de 800 casos se han reportado en España para el 27 de junio, ¿sí? Todos ellos se consideraron como parte del clado de África Occidental, o sea, de la variante leve de la viruela del mono, de este virus. Lo clasificaron como enfermedad localizada o sistémica, dependiendo si solamente estaba en las lesiones en el sitio de inoculación o si había lesiones diseminadas. Ellos describen como una presentación atípica, ¿sí? De las lesiones, con menos lesiones de las habituales, con menor diseminación
¿sí? Con mucha afección en el área genital y perianal por ser el sitio de inoculación inicial, y síntomas prodrómicos leves o bien síntomas ausentes. El estudio lo realizaron entre mayo 11 y junio 29 del 2022, o sea, está calientito este artículo, está muy reciente, en 3 centros de España, todos ellos, todos estos centros con un área de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Donde pues ellos ven a pacientes de todas las regiones y es como un centro de atención especializado en ese tipo de enfermedades. Todos los pacientes con diagnóstico de viruela del mono mediante PCR en el exudado orofaringe, perianeal o lesiones en la piel. Aquí lo que ya les mencionaba, son 181 pacientes los que incluyeron en este estudio, 6 mujeres, y llama la atención que la gran mayoría de ellos hombres. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este estudio? Bueno, ellos vieron que la media de incubación era de 7 días, que puede ir de 5 a 10. Lo que ya se conocía era que era más o menos de 7 a 14 días. No está muy fuera de ese rango. Todos los pacientes invariablemente tienen lesiones en la piel, ¿sí? Y 78% con afección de la región anogenital. 43% con afección oral y perioral, y llama la atención que el 92% tenía menos de 20 lesiones en la piel. Esto habla, ellos lo clasificaban ahí como una enfermedad leve, con leve afección a la piel. 85% con linfadenopatía regional, o sea, si había lesiones anogenitales, la linfadenopatía iba a ser en la región inguinal. Si las lesiones eran en la mucosa oral o perioral, la linfadenopatía iba a ser cervical o submandibular, ¿sí? Y antes, en las descripciones previas, hablaban de una linfadenopatía generalizada. Vieron que también pues, parte de las complicaciones eran la proctitis, tonsilitis, se reportan algunos abscesos en un par de pacientes, abscesos perianales, y 88% de estos pacientes tenían síntomas sistémicos, ¿sí? 48% nada más síntomas previos al exantema. Entonces esto se sale un poquito fuera del área de lo que ya sabíamos, que el paciente iba a tener primero el pródromo, ¿sí? Hablamos del malestar general, de la fiebre, y después iba a presentar el exantema y la linfadenopatía. Aquí vemos que más de la mitad de los pacientes no tuvieron ningún síntoma, sino que la presentación inicial fue con afección en la piel, o sea, por lesiones en la piel. ¿Y cuál fue la evolución de estas lesiones? O sea, estas lesiones se resolvían o llegaban a la fase de Koster, que era la fase, entre comillas, no contagiosa, ¿sí? Podía ser entre 7 y 17 días de evolución de estas, para llegar a las costras. Ningún paciente, sí que esto es súper importante, ningún paciente recibió tratamiento oral. No les dieron tratamientos para el virus, solo le dieron a algunos pacientes Cidofovir, antiviral tópico, pero tampoco a todos. Aquí vemos algunas imágenes, ¿sí? De lesiones de la viruela del mono de estos pacientes. Vean en la región púbica cómo están estas lesiones, como vesículas con una ulceración central, una necrosis central, la lengua con úlceras, ¿sí? Úlceras en la mucosa oral, la región perianal con múltiples lesiones de aspecto papular que tienden a ulcerarse o umbilicarse en el centro, ¿sí? Esta otra de aquí que son como múltiples vesículas que pareciera incluso hasta un herpes simple con vesículas en racimo que tienen esta área central de necrosis, ¿sí? La mucosa oral con ulceraciones y el glande con varias úlceras. Entonces,
Se ve que la vía de transmisión en este estudio pues, fue predominantemente genital y anorrectal. El contacto piel con piel es el principal mecanismo de transmisión del virus. ¿Sí? Cargas virales bajas o ausentes en la mucosa respiratoria. Esto es algo también importante, ya que se hablaba de que también este virus podía ser aerotransportado. Entonces ellos vieron que concluyen que hay una baja transmisibilidad en las gotas que se expiden por medio de la vía respiratoria. 18% de estos pacientes tenían antecedentes de la vacuna contra la viruela. Y hace muchos años que ya la vacuna de la viruela ya no se utiliza, pero había 18% de estos pacientes vacunados y aún así presentó la enfermedad. Esta es otra cuestión también importante, porque se hablaba de que, o se dice todavía que pues, la vacuna de la viruela debe brindar cierta protección, ¿no? Pero ya vemos que no a todos los pacientes les sucede. También hay que considerar que 40% de toda esta población eran pacientes con VIH, ¿sí? Que no se relacionó a una mayor gravedad de la enfermedad. O sea, aquí no influyó su recuento del C4 ni el tratamiento que estaban recibiendo para VIH. La enfermedad duró igual, con los mismos síntomas que en el resto de los pacientes, los que no tenían VIH, por supuesto. Entonces, diagnósticos diferenciales, pues vamos a hablar de varicela, quizás sea el que se pudiera confundir un poquito más. ¿Sí? La varicela tiene muchas lesiones, múltiples lesiones diseminadas en diferentes etapas también, que van desde máculas, pápulas, vemos estas pústulas o vesículas, ¿sí? Que después evolucionan a costras. Otro molusco contagioso que se ven en estas lesiones que pareciera que son pápulas o vesículas, pero en realidad son lesiones como duras de espectro nodular. Se pueden poner un poquito rojas cuando están irritadas o el paciente las rasca y dejan pues aquí una lesión residual, ¿no? Pero pues no hay ningún síntoma sistémico y son una evolución larga, ¿no? Si no se quitan, si no se tratan, pueden durar meses. Otro importante, el herpes simple, sí, que también da lesiones vesiculares que progresan a ser costras, pero estas tienen un fondo eritematoso y como sabemos el herpes simple es muy doloroso, ¿sí? En el sitio que se presente, ya sea las mucosas, en el área genital, pero es sumamente doloroso y evoluciona de vesículas a costras inmediatamente, no tiene varias fases. Y bueno, está también la sífilis, TIAN, que son treponematosis, que podemos confundirlas en el secundarismo sifilítico, la escabiasis, rickettsiosis, farmacodermias, ¿sí? Y el diagnóstico, pues lo hacemos con PCR, pruebas rápidas, que no sé si las tenemos en la mano. PCR debe ser de lesiones exudativas y con cultivos virales y microscopía electrónica cuando se pueda dar el caso, pero finalmente PCR es la ideal, ¿sí? Directamente tomada de muestras de las lesiones. El tratamiento sintomático, diuréticos, antibióticos tópicos o sistémicos, en caso necesario, los secantes. Existen dos antivirales, el Covirimab es el que se ha utilizado, pero como vemos en estos pacientes no usaron ninguno, y Brincidifovir, que no se utiliza porque eleva frecuentemente transaminasas. ¿Qué podemos concluir? Pues que es una vieja nueva enfermedad, ¿sí? Con nuevas presentaciones clínicas. No se trata de una nueva pandemia, afortunadamente, al parecer, ¿sí? Las vías de transmisión diferentes a las conocidas, ya vemos que las prácticas sexuales son determinantes aquí y la transmisión por vía respiratoria aún no está muy bien definido el riesgo. Al parecer el riesgo es muy bajo, pero no como para concluir que no va a transmitirse por esta vía. La presentación clínica un poco diferente a la que se conocía. La vacuna al parecer no brinda total protección y los antivirales pues también quedan en duda si se deben de utilizar o no, ¿sí? Creo que va a depender de la severidad de cada caso, pero es algo que tampoco todavía no se puede determinar. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que pues esto haya sido de utilidad.
Y pues muchas gracias nuevamente a la Fundación por esta oportunidad.